Saludos y bienvenidos otra vez a este canal que dedico enteramente al tema de la política internacional, los eventos internacionales, la geopolítica, ya que pues estimo que son eventos que nos van a afectar a todos en los próximos, en estos momentos y en los años por venir. En esta ocasión hoy es viernes 7 de noviembre del 2025 y en esta ocasión voy a discutir nuevamente la situación en Ucrania, estimando por supuesto que creo que es el conflicto que más definirá el nuevo orden mundial, el nuevo orden multipolar en que estaremos en los años próximos. Nos encontramos en el momento culminante de la guerra en Ucrania ahora mismo. La caída de la ciudad de Pokrovsk es el punto de inflexión de la guerra, donde finalmente se le rompió el espinazo al ejército de Ucrania y donde quedó sellado su destino. La caída de Prokopsk, centro logístico y última ciudad fortificada en el Donbass, no es el fin de la guerra, pero sin duda es el principio del fin de la guerra. Recuerda esto mucho a la caída de Stalingrado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que ciertamente no fue el fin de esa guerra. La guerra duró 2 años más, pero sin duda de ahí en adelante Alemania nunca pudo recuperarse. Es decir, fue el momento de inflexión de esa guerra. Así que pues estamos en un momento similar aquí. El presidente Zelensky, cegado ante esta realidad, o quizás, como muchos especulan, engañado por sus más allegados respecto a la realidad de lo que ocurre, tuvo en estos días, hace unos días tuvo una conferencia de prensa donde se mostró verdaderamente alucinado y por completo enajenado. Acorde con su narrativa, con lo que dice él, todo está bajo control en Pokrovsk. El ejército ucraniano está allí realizando operaciones de barrido, sacando las últimas resistencias rusas de la ciudad. Y pronto quedará de nuevo Pokrovsk en las condiciones prístinas del principio. Ciertamente su nivel de fantasía sugiere que la situación en Kiev tampoco puede estar mucho mejor. Se informó, de hecho, la prensa europea informa que se ha comentado que Zelensky sencillamente no quiere escuchar malas noticias. Está cerrado, sus oídos están cerrados a la verdad de lo que ocurre en el campo de batalla. Y pues podemos recordar que lo mismo hizo aquel líder alemán de la Segunda Guerra Mundial en los últimos momentos de su vida. Estaba totalmente cerrado a la realidad y enajenado por completo. No obstante, esta situación en Pokrovsk, todavía la prensa europea sigue, y alguna de la prensa americana, sigue haciéndole eco a esta locura de Zelensky, informando que la guerra está empatada. Esos son los mejores, los que dicen que la guerra está empatada. Y otra parte de la prensa dice que Ucrania está claramente ganando, destruyendo las refinerías rusas, desangrando el ejército ruso en el Donbass. Bueno, pues todas estas falsedades alimentan a la población, eh, principalmente a la población ucraniana, en un intento desesperado por dejar en evidencia las mentiras de estos 4 años sobre este conflicto. Por supuesto, ya ni siquiera el pueblo ucraniano se cree nada de esto. En una encuesta reciente que se hizo allí, salió que la gran mayoría del pueblo ucraniano, más de 3/4 partes, desea el fin de la guerra. No quiere seguir con esto. Así es que pues, aunque la situación en Pokrovsk a veces puede ser un poco confusa, sobre todo, por ejemplo, con lo que ocurrió con el extraño episodio de los dos helicópteros Black Hawks que entraron en el territorio enemigo, es decir, el territorio ocupado por Rusia dentro de Pokrovsk, para dejar allí unas tropas de asalto, tropas élite de asalto que intentarían romper el cerco de la ciudad para que pueda entrar pues suministros a la ciudad. Todas esas tropas que fueron dejadas por los helicópteros
fueron aniquiladas en un periodo de 15 minutos por los drones rusos que los estaban velando. De hecho, creo que uno de los dos helicópteros fue derribado, pero todavía eso no tengo las confirmaciones. Así es que pues todo este operativo resultó ser una misión suicida de las tropas élites ucranianas en momentos cuando más se necesitan en otros lugares del frente que también están colapsando. A pesar de los intentos de Zelensky y de tapar la verdad, la situación de la guerra es la siguiente. Los rusos avanzan a lo largo de todo el frente, desde Sumy en el norte hasta Kherson en el suroeste. Eso es una realidad. Al suroeste, los rusos han cruzado el río Dnieper, incursionaron en la ciudad de Kherson por 2 puntos, al norte y al sur. Ya de por sí esta noticia es grave para Ucrania y debe ser motivo de extremada preocupación, porque el río Dnieper sencillamente es la arteria principal de la economía de Ucrania. Es como si fuera el Mississippi en Estados Unidos, o como si fuera el Volga en Rusia, o el mismo Amazonas en Brasil. Es decir, es lo que mueve básicamente la economía rusa, perdón, la economía ucraniana. Y si Ucrania no tiene control del río Dnieper sencillamente está condenada a la muerte económica. No puede ser un estado viable. Así es que en estos momentos Rusia está eh, invadiendo la ciudad de Gerson. No la está invadiendo con una fuerza suficiente como para liberarla, sino básicamente lo que quiere es provocar que el ejército de Ucrania tenga que mover tropas del frente de Zaporilla hacia la ciudad de Kherson para tratar de defender a la ciudad de Kherson. Y por supuesto, en el momento que mueven las tropas de Zaporilla hacia Kherson, pues aumentará la ofensiva en Zaporilla. Y en caso de que no hicieran esa movida, es decir, en caso de que no movieran las tropas de Zaporilla hacia Kherson, pues entonces aumentaría la presión en Kherson y los rusos empezarían a tomar microdistrito tras microdistrito tras microdistrito hasta tomar la ciudad entera. Así es que pues esto es como una prensa, una represa que se está rompiendo y tiene muchos rotitos donde ya está saliendo el agua y tú tapas uno por aquí y la presión del otro aumenta por acá y tapas el otro acá y la presión aumenta por allá, pero son muchos rotos y uno solamente tiene dos manos. Así es que esa más o menos es la situación en que se encuentra el ejército de Ucrania ahora mismo. Eh, Así, obviamente, la toma de alguna parte del río Dnieper o el control de alguna parte del río Dnieper es básicamente el control de todo, porque entonces Ucrania no tiene la posibilidad de seguir moviendo su economía a través de ese río si parte está ocupado ya por los rusos. Por otra parte está el Donbass, que básicamente está perdido. Si Ucrania pierde el Donbass es el corazón económico de Ucrania. Allí es que está básicamente las minas de antracita, que es el carbón de mejor calidad que hay, el carbón que quema con mucho calor y fácilmente y con pocos residuos, es decir, con menos residuos que los otros carbones, como el carbón de hulla y todo eso. Ese carbón esas minas de antracita que son cruciales y que de hecho fueron la base del desarrollo económico de la URSS, de la Unión Soviética, en su momento. Durante los años 20, en medio de la Revolución Rusa, se consideraba el Donbass el corazón de Rusia. Donbass siempre ha sido ruso y la pérdida de esa región es sin duda alguna grave, pero un momentito, grave para, eh, para la situación de Ucrania. Sencillamente no hay sustituto para el Donbass en términos económicos. Ahí están básicamente todas las principales industrias y
las ciudades industriales principales, por ejemplo, como Dnipropetrovsk, que es Dnipropetrovsk, que está en las riberas del río Dnieper, también está en peligro de ser tomada por el ejército ruso. De hecho, yo creo que Dnipropetrovsk es parte de los planes del ejército ruso de continuar hacia adelante su ofensiva. Así es que, pues, como digo, la pérdida del Donbass básicamente y del control del río Dnieper condena a Ucrania a convertirse en un estado sin una base económica suficiente para sobrevivir. Así es que pues el futuro de Ucrania se presenta verdaderamente oscuro y tétrico. Por otro lado, eso es al sur, allá en la ciudad de Kherson. Por otro lado, están las batallas que están ocurriendo en Zaporilla, en la región de Zaporilla. Y allí se está formando otro cerco más. Eso está en camino de formarse en la ciudad de Guliapolia, que es otra de los últimos reductos fortificados del ejército ucraniano en esa zona, en este caso al sur, en Zaporilla. Los rusos han tomado una ruta hacia el norte, intentando rodear a Guliapolia, que es una posición que han tratado de tomar antes de frente, pero es una posición elevada, y pues se le ha hecho difícil al ejército ruso tomarla de frente, así que están ahora mismo rodeándola para intentar aislarla y cortarle todas sus rutas de abastecimiento. Eso se presenta como que Guliápol será otro de los próximos cercos a las tropas ucranianas en esa zona. Es importante seguir ahí los acontecimientos porque esta ciudad también, aunque no es de tanta importancia como Pokrovsk y como Mirnograd, que es la ciudad que está al lado, las dos ciudades están cercadas ahora mismo, ciertamente Guliápolya es un bastión militar importante también del ejército, del ejército ucraniano, de lo último que le queda. En cuanto a Pokrovsk, el cerco está básicamente casi completo. Los ucranianos reclaman que hicieron un contraataque y que capturaron cerca de 2.000 prisioneros. No, eso no ha habido corroboraciones visuales de esto, no hay fotos de los prisioneros, no se reportan prisioneros, 2.000 prisioneros de baja en el ejército ruso. De hecho, ahora mismo no hay intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania porque Ucrania no tiene ningún militar ruso capturado para intercambiarlo en estos momentos. Eso se informa inclusive por algunos medios ucranianos. De hecho, en el último intercambio que hubo de prisioneros, Ucrania lo que devolvió fueron civiles porque no tenía prisioneros militares, devolvió civiles que tenía básicamente secuestrados. Así es que actualmente no hay intercambio de prisioneros porque Ucrania no tiene. Así es que, pues, no sabemos qué podrá ser de esos 2.000 que ellos reclaman, 2.000 prisioneros que ellos reclaman, porque no hay evidencia de eso. Por el norte, Pokrovsk está rodeada. Está casi toda en manos rusas. 80% de la ciudad está tomada. Y la ciudad de Mirnograd, que queda justo al lado, está también en proceso de ser tomada por las tropas rusas, pero también están rodeados. Mirnograd también está dentro del caldero. Así es que pues originalmente se estimaba que había 5.500 tropas rodeadas en ese caldero, tanto de Pokrovsk como de Mirnograd, pero eso fue hace ya como una semana y la ofensiva rusa ha continuado. Zelensky y el ejército ucraniano no ha dado órdenes de retirarse de la zona. Se han hecho algunos intentos de retirada por parte de algunas tropas que han decidido hacerlo por cuenta propia y han sido, por supuesto, destruidas. De hecho, en estos días, luego del anuncio del cerco, Rusia informó que en un solo día se eliminaron 500 tropas eh, ucranianas dentro de Pokrovsk por medio de la acción de los drones rusos, que por supuesto controlan la situación, controlan los aires, por más que se diga que los ucranianos
tienen control o tienen superioridad en el tema de los drones. Eso tampoco es una realidad. Así es que pues, como ya se dijo, para escapar de Pokrovsk, los ucranianos tienen que salir a través de los campos, porque las rutas están totalmente bajo control ruso. No hay manera de que puedan salir. Han intentado hacerlo en incontables ocasiones y han sido destruidos todos esos vehículos con todas las tropas dentro. De verdad, es una carnicería lo que está pasando allí, que uno se queda sin palabras, y todo por la resistencia del ejército ucraniano a aceptar la derrota y buscar una salida de Pokrovsk y ordenar el repliegue de las tropas. Pero eso no ha ocurrido ni a ocurrirá, creo. Hace unos cuantos días, ya cuando se había anunciado el cerco de Pokrovsk, el presidente Putin anunció que declararía una tregua en Pokrovsk para permitirle a la prensa, sobre todo a la prensa de Occidente, entrar en la ciudad y corroborar con sus propios ojos la situación allí y confirmar el cerco de la ciudad. Por supuesto, esa invitación no fue tomada por ningún medio de comunicación de Occidente, ni siquiera fue mencionada en la prensa occidental, para que ustedes vean cómo se manipula toda esta información. Más bien se oculta, más bien se oculta, la verdad queda oculta y no te la dice. Bueno, entonces, ¿qué pasará ahora después de que caiga Pokrovsk? ¿Cuáles son las, qué es lo que se vislumbra que hará el ejército ruso a partir de este momento? Después de Pokrovsk, como he mencionado antes, la última gran ciudad que queda directamente es Dnipropetrovsk, que queda básicamente a unos 40 kilómetros de Pokrovsk. Es la gran ciudad industrial en el río Dnieper y es una ciudad de una importancia estratégica para Ucrania absoluta. Así es que esa ciudad, que también es de origen ruso y mayormente ocupada por población rusa, será sin duda alguna, a mi entender, el blanco de las tropas rusas una vez acaben con Pokrovsk. Al norte de Pokrovsk queda el conglomerado urbano de las tres ciudades de Slaviansk, que es la ciudad donde todo empezó. En Slaviansk fue que empezaron las primeras revueltas en Donbass contra el gobierno de Ucrania, contra el gobierno después del golpe de Estado de Ucrania en el 2014. Las primeras revueltas y las primeras circunstancias fueron allí en Slaviansk, en esta ciudad, junto con Kramatorsk y con Konstantinovka. Estas son tres ciudades que quedan más o menos en un conglomerado urbano, casi unas al lado de las otras, y este es el último gran conglomerado urbano dentro del Donbass. En Konstantinovka ya hay batallas dentro de la ciudad. Ya eso empezó allí hace ya un tiempito. Hay batallas, ya el ejército ruso se está moviendo eh, desde el sur hacia Konstantinovka. Y se espera que empiece también desde el norte hacia el sur a cerrarse un gran cerco que los rusos se proponen hacer alrededor de estas tres ciudades. Eso será finalmente, yo creo que pues la, el golpe de gracia del ejército ucraniano, aunque hay que decir que la caída de Pokrovsk y la futura caída de Guliapolia también son golpes mortales. Así es que pues veremos a ver. Pokrovsk, como les dije, es el final de la línea fortificada que se construyó en el 2014. Así es que de aquí en adelante se le hará todo un poco más sencillo y todo un poco más fácil para, para las tropas rusas conquistar terreno, porque ya no están esos eh, facilidades que ellos construyeron tan importantes y tan masivas a través de toda Ucrania desde el 2014
hasta el 2022 preparándose para esta guerra. De hecho, ahí en Pokrovsk hay centros artilleros debajo de la tierra que subían los cañones y la artillería subía, disparaba y se volvía, se escondía. Ese tipo de cosas, unas facilidades militares impresionantes estaban allí en Pokrovsk. Más al norte está la ciudad de Kupiansk, que está casi totalmente rodeada y allí sí que, aunque cuando uno ve los mapas parecería que está todavía más abierta, realmente está más rodeada, porque el río Oskol pasa por el medio y muchas de las tropas ucranianas están atrapadas al lado este del río Oskol y se les hace casi imposible cruzarlo. Así es que pues la ciudad de Kupiansk está básicamente también en sus últimos momentos. Esa será totalmente tomada, yo creo que en el transcurso de la próxima semana. Una vez se tome la ciudad de Kupiansk, pues imagino que el movimiento será hacia la ciudad de Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, una ciudad, de nuevo, con una mayoría de población rusa y de habla rusa, y que pues, por supuesto, es- es parte quizás de los planes futuros de Rusia con Ucrania al no poder haberse llegado a ningún acuerdo de paz diplomático aquí. Así es que pues los rusos continuarán. Se informa que al noreste de la región de Kharkov hay una región entera allí que ya está básicamente cercada. Las tropas están básicamente cercadas porque las principales vías de comunicación para abastecer esas tropas allí están bajo fuego de la artillería y de los drones rusos. Así que pues queda esa parte allí. Y finalmente la región de Sumy, al norte, cerca de la ciudad de Kiev. Eh, ya hay indicios y hay noticias de que el ejército ruso, aunque a ese frente se había detenido por los pasados meses, o que estaba más o menos congelado, ya hay noticias de que este frente también está comenzando a calentarse y que los rusos están comenzando a movilizarse. Si ocurre una ofensiva en la ciudad de Sumy, o un intento de los rusos por tomar la ciudad de Sumy, pueden dar por seguro que Zelensky y el gobierno huirán de Kiev y moverán el gobierno a la ciudad de Lviv, probablemente ya más al oeste, bastante más al oeste. Pues Sumy básicamente, la caída de Sumy básicamente el comienzo del cerco o el comienzo del ataque a la ciudad de Kiev. Así que pues tendremos que observar esa situación. En fin, esta es la realidad del frente en Ucrania. Quienes piensen todavía que el ejército ucraniano no solamente que está ganando o que la situación está ya empate, quienes tengan esos pensamientos, por supuesto, producto de la información que reciben a través de los medios masivos occidentales, de la radio, la televisión, la prensa, pues deberían modificar ese pensamiento porque no se ajusta con la realidad de lo que está ocurriendo. Y pues el propósito de este programa es básicamente promover ese ajuste entre lo que sabemos y la realidad de los hechos. Y la realidad nos dice que el ejército ruso está avanzando en todo el frente. Por supuesto, no es el avance que los americanos y nosotros acá pensamos que debe ser el avance, pues nosotros estamos acostumbrados a un ejército norteamericano que ataca pues naciones con ejércitos muy inferiores a ellos. Y por lo tanto, un ataque del ejército de los Estados Unidos, pulgamos a Irak o a Afganistán, pues por supuesto pueden tomar mucho más territorio, mucho más rápido porque estamos con un ejército inferior. Pero debemos recordar que el ejército de Ucrania no es cáscara de coco, como decimos aquí. No es un ejército inferior, es un ejército que fue entrenado por la OTAN durante casi cerca de 8 años
y que realmente es un ejército muy agarrido y muy fuerte y muy capaz. Obviamente en este ejército que tenemos ahora, no es el mismo ejército que comenzó en el año 2022. Tenemos un ejército mucho más degradado y unas tropas mucho menos entrenadas. Pero, no obstante, sigue siendo un ejército pues con armamento moderno de la OTAN y de Estados Unidos que puede ser efectivo. Y también debemos entender la estrategia rusa. Y esto ya lo he mencionado en otros programas antes, en otros videos antes. Pero debemos entender que la estrategia rusa ha sido, no ahora, siempre, básicamente desde antes de la Segunda Guerra Mundial. La estrategia rusa siempre ha sido una de desgaste. La guerra rusa en esencia es una guerra de desgaste. Quiere decir que no es una guerra que esté enfocada en la toma de territorio, sino que su enfoque principal es la destrucción del ejército enemigo, sea como sea. Y eso puede incluir retirarse, para retirarse estratégicamente, eh, avanzar estratégicamente, mantenerse. Eso puede incluir muchas estrategias, pero ciertamente no es la toma de territorio como tal el propósito o la estrategia principal de la guerra. Una vez, por supuesto, se destruye el ejército enemigo, la toma del territorio es casi automática. Pero la toma del territorio sin destruir un ejército enemigo antes conlleva una gran cantidad de bajas. Y por supuesto, pues las bajas son elementos que comienzan a erosionar la base política de los líderes de una nación que está en guerra. Así es que las bajas, por supuesto, que nos dicen de Rusia y que ha sufrido Rusia durante estos 4 años, que la prensa europea y occidental y norteamericana se empeñan en informarle y que el mismo Trump anuncia como si fuera cierto y verdad. No es los 2 millones que dice Trump de tropas rusas que han sido, que las bajas no son de 2 millones como ha dicho Trump, o de 1,5 millones como dice la prensa. Se estima, y estamos incluyendo aquí medios occidentales también incluidos, que han hecho esta estimación, e inclusive en medios ucranianos, que las bajas rusas se encuentran más o menos en los 120.000 en ese renglón, que no es poca cosa. 120.000 muertos en una guerra de 4 años es mucho. Pero si lo comparamos con el estimado de bajas de Ucrania, que según documentos internos del gobierno ucraniano, que fueron hechos públicos hace unos meses atrás, se encontraba en 1,7 millones de bajas, según confesiones de ellos mismos. Así es que pues hay que poner todo en su justa perspectiva y entender que aquí estamos ante un conflicto que ya está en sus fases finales y que ha sido un conflicto muy sangriento y que yo entiendo que no tendrá una resolución diplomática, sino que esto terminará en el campo de batalla. Y a modo de vaticinio y de predicción, yo diría que la gran batalla final de este conflicto será en la ciudad de Odessa. Pero quizás ahí me estoy adelantando. En fin, si disfrutaste de este video, de la información que proveo aquí, si lo viste y te gustó en su totalidad o en parte, por favor dale like a la manita de abajo y suscríbete a mi canal de manera que este canal pueda alcanzar un mayor número de personas. Bueno, hasta la próxima.